por conectarse, gracias Euge, Mariano que veo que anda por ahí, y la doctora Romero también que nos viene acompañando. Así que bueno, gracias por sumarse y contar con ustedes en esta charla que nos va a brindar, sobre todo en un momento de una coyuntura especial que lo va a estar comentando Renzo, a quien le agradecemos enormemente que se sume. Bueno, Mariano ya quiere tomar la palabra, no sé qué. No, no, solo para saludarte, ¿Qué hace, Mariano? ¿Todo bien? mandarte, ¿con qué tal? Tanto Che, un tiempo, Mariano. gusto. Ahí se corta. Pero bueno, che, un gusto, Marian, contar con vos y escucharte, ya que no me aceptas todavía en mi grupo de WhatsApp de la corte, ¿no? Está flojo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Está con paternidad, Marian, no lo vamos a perdonar. Así que bueno, como le contaba, agradecerle a Renzo de parte mía y de parte de la universidad, porque siempre se suma a todas las invitaciones que le cursamos para nuestro ciclo de agrario, que ya como les dije la clase pasada, es la segunda vez que se está haciendo. Lo estamos organizando en conjunto con la Confederación Agraria Argentina, con Fundación Federación Agraria Argentina, con el Servicio de Extensión Comunitario de Río Cuarto y bueno, con el Decanato de Abogacía, de Derecho, perdón. Eh, Ahí está mandando las excusas Marian. Renzo, bueno, es abogado de la Universidad Católica de Santa Fe, es especialista en Derecho Agrario en la Universidad Nacional del Litoral, de ahí nos conocemos lo que venimos con los chascarrillos al principio. Es profesor de legislación agraria de la UTN, es investigador por la Universidad Católica de Santa Fe, prosecretario de Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista y doctorando en Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Habitualmente escribe para RPAR, va a sacar un libro dentro de poco, así que vayan y cómprenlo apenas salga. Hay que apoyar a los amigos y sobre todo que seguramente va a ser muy bueno el contenido. Dicho esto, ahí ya, Marian, te mando por un mensajito para que me agende vos también. Muchas gracias y bueno, los dejo con Renzo. Bueno, primero agradecerte, Ricardo, por la invitación de siempre, digamos, y por tenerme en cuenta, por supuesto, ya, y por esa presentación tan linda también. Para mí es una alegría siempre participar acá, siempre muy, muy cómodo con el espacio, y hoy más que nunca que veo que hay ex compañeros de nuestra corte de posgrado, así que una alegría verlos. Eh, Así que bueno, hoy vamos, como habrán visto en la discusión, en la invitación, eh, un poco las novedades, ¿no es cierto?, que nos trae hoy la legislación actual sobre trabajo agrario, ¿no es cierto? Tenemos una ley especial, ¿no es cierto?, que ha sido modificada, viene siendo modificada en realidad. Pero bueno, las novedades, digamos, y lo que va a estar vigente de acá en adelante, parecería, ¿no es cierto?, las trae la ley de modernización ahora, la 27802, y es básicamente un poco, la idea de hoy es hablar un poco del impacto y las modificaciones que se han incorporado, ¿no es cierto?, a partir de la sanción de esta ley. Un poco, a ver, no tanto, quiero decirle que esto es nuevo, entonces reflexionar juntos, más que nada, a lo mejor no van a recibir tanta certeza quizá como en otras charlas o clases, ¿no es cierto? Pero sí está bueno reflexionar, ver en conjunto un poco lo que ha sucedido de la sanción de esta ley con la ley especial que regula el contrato de trabajo agrario. Yo marqué algunos puntos
específicos, sin intrometerme por ahí, sin intrometerme en aspectos generales o de la ley de contrato de trabajo, no tanto, porque eso seguramente lo van a ver en muchos lugares, pero sí como el ciclo es de derecho agrario, entonces vamos a ver puntualmente distintas modificaciones y el cambio de paradigma por ahí que significa un poco que existe, digamos, a partir de esta ley. Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer hoy, con una breve introducción y con al final una conclusión breve también y conjunta, porque como les dije hoy, la cosa es nueva, entonces por ahí no vamos a tener tantas certezas, sino a lo mejor hasta se van con más dudas, pero sí van a saber un poco en qué consistió la modificación. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla, ahora Ricardo me confirma si se ve. No sé, Ricky, si conviene sacar la sala de espera que- Ahí voy a probar a ver si no me lo mando, le saco. Y bueno, a ver si se ve la pantalla. Ay, que no sé si no me la mande. ¿Se ve la pantalla? No todavía. ¿No? Ahí, A ver ahí. Vamos de vuelta. Comparte, ventana. Ahora, ahí ahí, sí. Y ahí ya pude deshabilitar la sala de espera, así se meten. espectacular. Bueno, acá yo armé una breve presentación un poco para la ocasión, con los puntos básicos, digamos, de la modificación. Ahí, con una breve introducción que les quería dar un poco el contexto, es decir, la ley 26727, que es la vigente, digamos, que regula el contrato de trabajo agrario, eh, había sido, digamos, un fuerte avance por ahí de cierta desprotección que había del trabajador agrario hasta el momento, o sea, porque fue la primera que permitió eh, la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo, en aspectos obviamente que no sean contradictorios o de manera supletoria cuando existe un vacío, entonces de esa manera equiparó un poco a los trabajadores agrarios con trabajadores de otros ámbitos, ¿no es cierto? O de otros mercados de trabajo. Entonces, eso, un poco de contexto por ahí, que viene vigente desde el 2011. Básicamente era una deuda por ahí que se tenía con los trabajadores agrarios, ¿no es cierto?, que venían excluidos de la aplicación por ahí de algunas normas y principios del derecho del trabajo, a pesar de que alguna doctrina por ahí consideraba que los principios igual se aplicaban. Bueno, en fin, entonces la ley de bases, la 27802, tiene un cambio de paradigma por ahí que ha sido un poco más flexibilizador y no tan protectoria, digamos, del trabajador agrario. Eh, no es, a ver, que se vuelve al principio de autonomía de la voluntad que rige en el derecho civil para los contratos de trabajo, pero por ahí, digamos, un poco la disparidad estructural que trataba de zanjarse mediante la ley, ¿no es cierto? O sea, una cuestión de hecho por ahí que el derecho intentaba equiparar, bueno, ahora por ahí ha sufrido algunos cambios con un paradigma más bien más flexible, digamos, en las relaciones. No quiere decir que rija el principio de autonomía de la voluntad, digamos, que rigen los contratos civiles. Pero sí, digamos, no es tan protectorio, digamos, lo que se viene ahora. A ver, la primera modificación que vamos a destacar acá es la supresión de la modalidad de trabajo del trabajador permanente discontinuo. A ver, un poco de contexto.
La ley 26727 contenía tres modalidades, en realidad cuatro, eh, de contrato de trabajo, que era el permanente de prestación continua, ¿cierto? El permanente de prestación discontinua y el trabajador temporal, ¿cierto? Eh, Eran esas tres, y el trabajador permanente de prestación discontinua en realidad era una figura que funcionaba de la siguiente manera. Era un trabajador temporario, que se lo contrataba por ahí para un ciclo o un periodo estacional determinado, que si se lo volvía a contratar de manera inmediata, posterior, por el mismo empleador, o sea, en la segunda contratación inmediata, ya se convertía ese trabajador temporario en permanente discontinuo. O sea que básicamente era un contrato permanente, o sea, la relación de trabajo permanecía, nada más que durante un periodo de tiempo lo que pasaba era que se suspendía las prestaciones principales de las partes. A ver, el trabajador no iba a tener más la obligación durante ese periodo de ir a trabajar y el empleador de pagar la remuneración, entre otras obligaciones, obviamente, hasta que se iniciaba de vuelta el ciclo de trabajo, ¿no es cierto?, en el cual otra vez había que eh, convocar al trabajador por parte del empleador con la anticipación suficiente. El trabajador también tenía que contestar o confirmar que iba a ir a trabajar. Bueno, el tema de la convocatoria era fundamental, ¿no es cierto? Porque de no hacerse así, incluso se podía extinguir el vínculo y hasta generaba, digamos, algún tipo de indemnización, más, porque se podía generar un despido hasta encausado en caso de no convocar o darse por despedido el mismo trabajador, o sea, a través de un despido indirecto, ¿cierto? Bueno, ese era un trabajador permanente discontinuo que se elimina, o sea, la ley 27802 lo que hizo fue suprimir los artículos 18 y 21. El 21 justamente era el que regulaba el régimen indemnizatorio y el 18 era eh, el que regulaba justamente esta figura, la preveía. Con lo cual, eh, ahora quedan solamente, digamos, las figuras del trabajador permanente de prestación continua, que si se quiere, yo les diría que es la figura o la modalidad preferida, digamos, de la ley, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la misma ley que dice, se entiende que el contrato es celebrado permanente de prestación continua. Entonces, ya de entrada se va a presumir que el contrato de trabajo es así, salvo que, bueno, se lo contrate como temporario, digamos, lo cual ya requiere de cierta prueba y demás. Y además, la contratación como un temporario, es decir, por un único ciclo, una única estación para actividades accidentales o demás, eh, no es que lo define la voluntad del sujeto, sino que tiene que responder a la circunstancia real de que uno lo necesite para un ciclo determinado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cuestión ahora? Que existe el permanente de prestación continua y el temporario, y no hay otra modalidad. Y además el artículo 17, que regula la modalidad de contrato temporario, te dice que la celebración de sucesivos contratos temporarios con el mismo empleador, cualquiera sea el número de contrataciones, no modifica la naturaleza temporaria del vínculo. O sea, la condición jurídica del trabajador permanece inalterada con prescindencia de la sucesividad. O sea que ahora, por más que vos contrates, como les decía al principio en el permanente de prestación discontinua, por más que vos lo contrates las veces que sea de manera inmediata o posterior al mismo trabajador para hacer las mismas tareas, según el artículo 17, seguiría siendo siempre un temporal. ¿eh? Termina la temporada o ese ciclo, ¿no es cierto?, para el cual fue contratado y se extingue el vínculo y se vuelve a renovar. Si uno lo contrata va a ser otro vínculo distinto, no es que se vuelva a renovar no hay antigüedad y demás.
recordemos que el permanente de prestación discontinua además tenía antigüedad desde la primera contratación. Entonces, yo no soy ni pesimista, ni tampoco soy un apegado al texto anterior, ni nada. Simplemente me gusta tener en cuenta lo siguiente por ahí, que es cuando las normas son nuevas y vamos a asesorar a alguien, tener cautela, cautela de que esto es algo nuevo, de que todavía no ha pasado por un control de convencionalidad que hacen los jueces, ustedes saben, y un control de constitucionalidad, digamos, de la norma por ahí. Tener esa cautela, porque, bueno, hay algunos aspectos que por ahí uno tiene que tenerlos en cuenta, primero en principal, eh, no, más allá de la idea que uno tenga, el derecho de trabajo es protectorio. Entonces, y no es protectorio porque sí o porque lo dijo la doctrina en algún momento, sino que lo dice la Constitución. O sea, hay una protección constitucional del trabajador y hay principios que, a ver, si el derecho de trabajo es autónomo es justamente porque tiene sus propios principios que por ahí pueden jugar en contra de estas normas nuevas, que por ahí vamos a vivir por ahí un estado de inseguridad jurídica con modificaciones de las normas, es normal, hasta tanto esto se acomode un poco o ya tengamos alguna jurisprudencia de respaldo. Y les digo esto, un ejemplo claro es lo que está pasando ahora con esta acción colectiva de la CGT que ha suspendido, por ejemplo, la aplicación de 83 artículos de la 27802. Entonces por ahí le digo, hay que tener cautela de estar atento y más todavía con las relaciones que vienen en el tiempo y que ya ha sufrido modificaciones con el decreto 70 del 23, después con la ley de base y ahora con la ley de modernización. Entonces por ahí hay que ser cauteloso al momento de armar esta, más allá de que el texto es el vigente, de no llevarse por ahí en un futuro conflicto individual, ¿no es cierto?, judicializado, alguna sentencia en contra, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí esto de que si uno contrata al mismo trabajador en los mismos periodos y demás, más allá de lo que dice la norma, por ahí la realidad, y tenemos el principio de primacía de la realidad en el derecho del trabajo, nos podría llevar a demostrar que en realidad es un vínculo estable. Y ojo, acá hay algo discutible, yo creo que no se aplica el contrato de temporada de la ley de contrato de trabajo porque esta ley tiene precisamente eh, sus modalidades expresamente previstas, ¿eh? Pero ojo porque el contrato de temporada es muy parecido y está vigente, la ley de contrato de trabajo, al permanente de prestación discontinua. Y no vaya a ser que alguien interprete por ahí que en realidad podría obedecer la realidad a que en realidad era un contrato de temporada y qué sé yo, por ejemplo, como podría ser el contrato de un bañero, que se necesita en la playa en determinado periodo de tiempo y después hay que renovarlo recién el otro verano. Bueno, ojo que no se interprete como que es semejante eso y que se aplique supletoriamente la norma de la LST. Yo creo que no se aplica, pero como les dije al principio, hay mucha eh, falta de certeza porque la norma es nueva y todavía no tenemos tanta jurisprudencia o doctrina al respecto, ¿cierto? Entonces hay que ser cauto, pero el texto vigente, como les dije recién, es ese artículo 17 que tienen ahí en pantalla, esa es la última parte, la primera está igual que antes. ¿Sí? No lo puse entero justamente para no abundar. Eh, bien, seguimos. Eh, o sea que esto es un poco una cuestión comparativa, o sea, tras la segunda contratación antes se convertía el temporario en un permanente discontinuo. Ahora se puede hacer contratos temporarios indefinidamente. Por ahí, eso es lo que yo le digo que hay que tener, por la duda hay que tener cuidado, ¿no es cierto? No confiarse tanto en el texto de la norma vigente, ¿eh?
por las dudas y hasta tanto no tengamos por ahí más jurisprudencia respaldante. Bueno, vamos a pasar a otra modificación que hubo, que es el tema de la responsabilidad solidaria. Por ahí es un tema, siempre solidaridad ha sido un tema muy complejo, pero mi idea acá es simplemente no abundar tanto en el tema, sino un poco ver cuál es el foco de la modificación, o sea, del texto anterior respecto del nuevo, eh, para tenerlo en cuenta por ahí cómo es actualmente. No tanto profundizar en la figura porque podríamos estar hablando largo tiempo, pero bueno, un análisis rápido por ahí del texto anterior. Tenía un primer párrafo que preveía una solidaridad amplia para aquellos que contraten, subcontraten o cedan el establecimiento por una actividad principal o accesoria, ¿cierto? Ya era responsabilidad de todos. Y en el segundo párrafo había un estándar más bien riguroso, porque ya era el caso no de cesión, subcontratación o demás, sino de contratación de obras o servicios de una actividad normal y específica propia. Ahí se utiliza la misma se utilizaba, perdón, eh, las mismas palabras que la ley de contrato de trabajo del 30. Y entonces en ese caso de contratación de obras o servicios, la relación se consideraba ya directamente constituida con el principal. O sea que eh, siempre que sea una actividad normal y específica, ¿cierto? Era dependiente en realidad del principal, el trabajador. Ese era el texto anterior. Había una opinión doctrinaria, por ejemplo, la doctora Ferreiro, que la destaqué porque ella era excelente y muy reconocida, ¿no es cierto? Ella decía que por ahí esta norma no dejaba intersticio para eludir la solidaridad. O sea, la subcontratación y la cesión en el mundo agrario conllevaban necesariamente a la solidaridad de todos los protagonistas. Bueno, eso, ahora vamos a ver, era un esquema por ahí que obedecía más bien a la realidad, más que a las formalidades, y ese esquema se cambia porque el nuevo texto eh, ya tiene un criterio más bien atinente o apegado a la formalidad registral, es decir, ahora se dice que los trabajadores serán considerados empleados directos de quienes lo registren, ¿eh? De quien registre la relación laboral en alta. O sea, acá no hay tanto que probar una realidad, sino de quién está registrado, ¿no es cierto? Simplemente de esa manera ese es el responsable directo sin solidaridad, incluso en una subcontratación para actividad principal y específica propia, ¿eh? O sea que ahí en ese caso no habría solidaridad. Algunos problemitas que yo señalé ahí sobre este texto, sin profundizar mucho, digamos, en la cuestión, pero hay un problema en el epígrafe que menciona la cesión como supuesto de solidaridad, pero después en el cuerpo del texto en ningún momento menciona la cesión. Entonces te podría generar una duda de si la cesión de establecimiento genera o no responsabilidad. Bueno, solidaridad y demás. Se pasa entonces de un sistema de realidad o de unidad de explotación a la formalidad registral. Y la solidaridad, esto es muy importante, un tema de las obligaciones en el tiempo, la solidaridad de la empresa usuaria solo cubre obligaciones devengadas durante la efectiva prestación, pero no deudas previas o posteriores del contratista, o sea, solo las que están vigentes. Un poco cómo cambió ese esquema, después podemos ver de última bien el artículo, pero, y ojo con esto, porque con respecto a por ahí a quienes contrataban maquinaria o equipamiento o incluso tierras, ¿no es cierto?, ahora quedan eximidos de responsabilidad solidaria. Se extendió un poco el tema a esta nueva forma de producción, ¿no es cierto?, de contratar, no utilizar maquinarias propias, sino utilizar de terceros para determinadas actividades. Bueno, explícitamente ahora los excluye de responsabilidad solidaria a los contratistas. De eso se trata esa parte del artículo. Nada más. Por supuesto que, y obviamente que acá las obligaciones
siempre van a ser de quien lo haya registrado, así que bueno, puede haber un riesgo sí de interposición de personas, digamos, de interponer a alguien insolvente, digamos, como empleador en la registración. Pero bueno, es un peligro que, que asume la ley y que por ahí a lo mejor la jurisprudencia le encontrará la vuelta a la interpretación a este tema. Bien, quiero pasar rápido a otro tema interesante, que es el periodo de prueba, eh, un poco para cumplir con el horario estipulado y respetar el tiempo de todos, ¿no? No me quiero extender tanto. Con respecto al periodo de prueba, a ver, acá vamos a tener que hacer un análisis en el tiempo también porque sufrió modificaciones ya que, bueno, todos sabemos más o menos dentro del derecho del trabajo, ¿no es cierto?, el periodo de prueba es aquel en el lapso de tiempo en el cual se puede extinguir la relación sin generar, ¿no es cierto?, algún tipo de responsabilidad por esa extinción. Es un derecho por ahí que tiene el empleador de poder ver si el trabajador, digamos, eh, cumple con las prestaciones que él pretende de su dependiente, ¿no es cierto? Y que le permite poder extinguir el vínculo sin necesidad, sin causa y sin necesidad de, sin consecuencia alguna, sin consecuencia ni indemnización. Ahora, eh, la particularidad que se da en el tema de los trabajadores agrarios es que el régimen inicial no, no lo preveía, o sea, no existía un periodo de prueba para entrar. Esto era muy propio del esquema que todavía se encuentra vigente, o sea, la ley 26727, al inicio les dije que tiene como por ahí modalidad preferida, diría yo, eh, la, la contratación del trabajador permanente de prestación continua. O sea, porque dice que se entiende que el vínculo es permanente y de prestación continua, y salvo que se pacte lo contrario. Entonces, por ahí, una vez que se iniciaba el vínculo, no había un periodo de prueba, sino que ya era una cuestión, era permanente, ¿cierto? No había eh, un derecho por ahí de un periodo de prueba, ¿cierto? Esto, la ley 27742, o sea, la ley de bases, lo había modificado ya, haciendo una remisión al 92 bis de la ley de contrato de trabajo, que sí preveía un periodo de prueba, que ya tenía un periodo de prueba, pero que ahí se extendió a 6 meses. O sea que a partir de la ley de base ya había un periodo de prueba de 6 meses para los trabajadores agrarios. Obviamente que este periodo de prueba podía ser ampliable a 8 a 12 meses según se pacte en un convenio colectivo. ¿Mm? Pero bueno, en principio era de 6 meses, ¿no es cierto? Y luego viene la ley de modernización, la 27802, que dice, se modifica nuevamente y ahora no hace una remisión a la ley de contrato de trabajo para regular el periodo de prueba, sino que hay una regulación taxativa, taxativa de 8 meses. O sea que incluso no solo que ahora tiene el trabajador un periodo de prueba, sino que el periodo de prueba probablemente sea el más extenso de todos los mercados de trabajo del país. Porque salvo, digamos que, bueno, según el tamaño de la empresa se llegue a un pacto de 12 meses en otro ámbito, el de 8 meses sigue siendo el más largo, el más extenso. ¿eh? Y hay una cosa más, o sea que de acá en adelante, ¿no es cierto?, el periodo de prueba existe, uno, y dos, el periodo de prueba es de 8 meses. Así que bueno, ese sería el artículo vigente y hay que tener en cuenta algunos aspectos sobre el periodo de prueba que tienen que ver con lo siguiente, o sea, eh, el periodo de 8 meses, bueno, marca una cierta asimetría respecto de los otros trabajadores, como les decía. Y por otro lado, bueno, en cuanto a las condiciones de validez o su utilización, sigue
siguen estando las que rigieron siempre, es decir, siempre tiene que haber una registración previa desde el primer día de la relación para poder utilizarlo. Si se utiliza de otra manera o con posterioridad, al inicio de la relación, ya estamos entrando en un fraude, un uso fraudulento del periodo de prueba, entonces, bueno, sabemos que en ese caso se perdería ese derecho. Lo mismo con respecto a la unicidad de uso, o sea, un mismo empleador no puede contratar al mismo trabajador más de una vez bajo periodo de prueba. ¿eh? Eh, y obviamente que todos sin perjuicio del tema de la indemnización, los derechos y obligaciones durante esos 8 meses de ambas partes están vigentes. O sea, los aportes, prestaciones por accidente y otras prestaciones, digamos, que le corresponden al empleador, sí rigen. Ahora, lo que sí eliminó la 27802 era la obligación de preaviso por parte del empleador al extinguir el vínculo que tenía durante el periodo de prueba, que tenía que ser con 15 días de antelación. Pero, ¿qué pasa? Entiendo que la jurisprudencia esta de la CGT que salió el otro día suspendió la aplicación del artículo 131, creo que era, con lo cual esto del preaviso ahora está suspendido. O sea que sí estaría la obligación de preavisar si hay si se despide durante el periodo de prueba, ¿cierto? Durante estos 8 meses. Así que ojo con eso, que si no hay que pagar, ¿no es cierto? Y ya es complicado. Así que por eso les digo que estamos viviendo por ahí un periodo muy, muy particular, es decir, eh, yo diría que hasta por ahí genera cierta inseguridad jurídica este periodo donde todavía, si bien la ley fue debatida, ya salió, ya está sancionada, además hay algunos artículos que están constantemente en revisión y en control de convencionalidad y de constitucionalidad por parte de los jueces. Entonces, por ahí hay que tener cierto recaudo. Fíjense que que les digo, o sea, la obligación de preavisar se había quitado, pero se suspendió mediante una jurisprudencia. Entonces, hay que tener cuidado, eso es lo que yo digo. Por lo menos hasta que exista, digamos, alguna jurisprudencia y esté más masticado por la doctrina la norma, ¿cierto? Para no llevarse sorpresa. Digo. Otro cambio paradigmático en las... ¿Venimos bien hasta acá, no? Bien, bien, perfecto. A ver, yo voy rápido por ahí porque quiero darle alcanzar a dar todos los temas. Y tampoco me gusta andar con vueltas, eh, ir directo a lo que vinimos a hablar, digamos. Bueno, un cambio paradigmático importantísimo es el tema de la fijación de la remuneración de los trabajadores agrarios. ¿Por qué? Porque con la ley 26727 era una atribución, a ver, el salario mínimo garantizado lo fijaba la Comisión Nacional del Trabajo Agrario. Es decir, este ente tripartito, ¿no es cierto?, con integrantes de las distintas partes, trabajadores, todos, trabajadores, empleadores del Estado, era un ente tripartito, ¿no es cierto? Es un ente tripartito que existe y tiene muchas facultades, entre ellas tenía la de fijar la remuneración. Salario mínimo garantizado de un trabajador agrario era el mínimo fijado por la CNTA, que no podía ser inferior a su vez al salario mínimo vital y móvil. ¿Se entiende esto? Teníamos un piso, salario mínimo vital y móvil, que era para la CNTA. Y la CNTA fijaba un piso de salario por encima de ese, que era justamente para las relaciones individuales de trabajo, o sea, para los trabajadores, en definitiva. Esta forma de fijación de salario, a ver si la puedo explicar un poco. Antes tenía, bueno, esos 3 niveles que vemos ahí, es decir, el mínimo salía de la CNTA, podía haber convenios, pero no había,
y después sí ya había de parte del empleador si quería negociar con el trabajador un salario por encima de ese mínimo fijado por la CNTA, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué les digo que es un cambio de paradigma? Porque ahora estos salarios ya entran en negociación colectiva directamente. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario perdió la facultad de fijar esos salarios y ahora los va a fijar, se fijan a través de convenciones colectivas, ¿no es cierto?, de los entes del derecho colectivo del trabajo, o sea, representantes de trabajadores y representantes de empleadores, que de hecho Guatre publicó algo, un acuerdo que se logró ahora en mayo, todavía no está, simplemente lo comunicó, así que todavía está en un esquema por ahí medio informal, les diría, pero bueno, aparentemente ya se ha llegado a un acuerdo, así que evidentemente está funcionando este sistema ya nuevo de fijación de las remuneraciones mínimas. O sea, ya no tenemos dentro de, si ustedes miran la ley 26727, las facultades de la CNTA, ya no está esto de la fijación del salario. Y otra cosa que quería destacar por ahí son que, bueno, que la reforma ratificó, o sea, no modificó las modalidades de fijación del salario, o sea, por tiempo, rendimiento, unidad de obra, comisión, eso sigue. Y obviamente continúa, ojo con esto, porque si se pacta un trabajo por rendimiento, la obligación del empleador de garantizar la dación de trabajo cuando se pactó una remuneración por rendimiento. ¿Qué pasaba? Antes, cuando teníamos un salario mínimo garantizado de la CNTA, obviamente que si se pactaba por rendimiento había una obligación de parte del empleador de darle cierta cantidad de trabajo para que pueda cumplir por lo menos el mínimo, de poder recibir el mínimo de remuneración, ¿cierto? Incluso, es más, ni siquiera por fenómeno meteorológico se podía cambiar eso. Bueno, ahora sigue vigente eso, nada más que el mínimo no va a ser el fijado por la CNTA, sino el acordado, ¿no es cierto?, mediante convención colectiva. Básicamente continúa esa obligación del empleador, ¿no es cierto? Si no lo pactamos por tiempo, o sea, de manera mensual o quincenal, entonces lo pactamos por rendimiento, existe una obligación de dar cierta cantidad de trabajo para cumplir el mínimo, el salario mínimo garantizado, ¿cierto? Parte del empleador, digo. Creo que se entiende, creo que se entiende. Básicamente es una obligación a tener en cuenta, porque por ahí uno dice, no, bueno, si total lo tengo por rendimiento, eh, le doy menos trabajo y listo, le pago menos, bueno, el mínimo hay que pagarlo, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Y hay un concepto nuevo, interesante y que es aplicable supletoriamente a los trabajadores agrarios, es decir, surge de la ley de contrato de trabajo, que me genera por ahí ciertas dudas, o por lo menos me va a costar un poco imaginar, porque esto es siempre, a ver, imaginar qué sucederá a futuro, ¿no es cierto? Entonces, por ahí me cuesta imaginar cómo funcionará a futuro, pero son los conceptos retributivos dinámicos que surgen del 104 bis de la ley de contrato de trabajo. A ver, básicamente se autoriza por ahí a dar al empleador algunos adicionales vinculados al mérito personal o a objetivos organizacionales del propio empleador. Se definen como conceptos dinámicos y transitorios, o sea que el empleador se encuentra facultado a otorgarlos o modificarlos con la frecuencia que considere necesaria. Ojo con esto, porque obviamente que acá entra en juego el tema remuneración y obviamente las pruebas de la remuneración suelen ser en un empleo registrado el recibo de sueldo, digamos, o sea que acá hay que tener cuidado porque si se va a dar un concepto retributivo dinámico, por lo menos
por lo menos hay que indicarlo 104 bis de la LSP, no sé, que esa plata corresponde a eso, no sé, es algo que me estoy imaginando y que me genera muchas dudas, porque bueno, el artículo este dice que no se aplica la continuidad tácita, otra actividad ni costumbre, cualquiera fuera el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación. Lo cual, sepan que por ahí la remuneración obedece, digamos, primero que nada, uno la percibe por el tiempo que está a disposición del empleador, ¿cierto? No necesaria o estrictamente trabajando. Eso por un lado. Y segundo, que si es constante, y tenemos de por medio el principio de renunciabilidad de derechos, ojo y la realidad misma, que no se convierta realmente en remuneración. O sea, me cuesta mucho imaginarme que algo, que un empleador pueda llegar a quitarte o sacarte o reducirte el sueldo de manera dinámica cuando ya se convirtió en, ojo, cuando ya pasa a ser remuneración. Porque si es un adicional dinámico, por ahí eh, obviamente sería más fácil, o si te lo dio una vez cada tanto, además, no obedece tanto no tiene cierta constancia, bueno, ahí puede ser más. Pero bueno, la regla interpretativa de la condición más beneficiosa para el trabajador puede jugar en contra de este artículo. Por eso yo les digo por ahí, no es que yo soy un apegado a los textos viejos, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos, ¿cierto? Por ahí, digamos, se puede llegar a transformar una verdadera remuneración, con lo que implica el concepto de remuneración, en una concesión precaria y revocable constantemente, además de que da lugar por ahí o cierto riesgo, ¿no es cierto?, de un uso abusivo del ius variandi. Te doy y te saco constantemente, eh, y cierta inseguridad también de la remuneración, que sabemos tiene carácter alimentario. O sea, la persona tiene que vivir con la remuneración, tiene que sobrevivir o sostener a una familia, en el caso de que tenga familia, el trabajador o trabajadora. Entonces, y me cuesta en la práctica también entenderlo, de decir, bueno, en el recibo habrá que detallarlo correctamente para entender, ¿no es cierto? Bien, no sé si se entiende mi idea de por qué la duda y demás, digamos, pero principalmente si uno va al concepto de remuneración completo, es complicado este artículo. Pero bueno, veremos cómo funciona a futuro. ¿Eh? Bien, seguimos. Esto un poco se los adelanté, o sea que... Perdón, ¿me dan un segundo? Bueno, ahí mientras esperamos que se conecte Renzo, por ahí está, listo. Después lo... Mm. ¿Qué iba a decir Ricardo? No, se alteró la jauría y tuve que interrumpir un segundo. Sí, sí. No, iba a hacer un comentario sobre todo con el tema de lo que vos venías diciendo de la ley y de cómo fue un poco la historia. Esta, esta reforma, si ustedes la ven, al principio parecía que estaba, no sé si vos lo pensaste así, pero parecía hecha más por las exportadoras, más que por cuestiones del campo en sí, que o sea, teniendo en cuenta que el productor agropecuario lo que busca es tener como una relación mucho más prolongada con el trabajador, porque justamente le cuesta tener un trabajador por un vínculo largo y no es como un empleado comercial que, que ya más o menos se da un maña de qué es lo que tiene que hacer. En cambio, el trabajador rural es mucho más complejo porque tiene que tomar decisiones, muchas veces no está el patrón para, para validarle esas decisiones, entonces tiene que ser mucho más proactivo de lo que sería un trabajador industrial. Entonces es más complicado conseguir. Cuando sacan el discontinuo,
que pareciera que el discontinuo tenía que ver un poco con el problema que tenían los acopios o los agroexportadores con la bolsa de Guatre. ¿Qué es lo que sucedía en la bolsa de Guatre? El exportador o el acopio no podía contratar a ese trabajador porque la bolsa de Guatre, antes de la reforma que se hicieron con este gobierno, decía que eran de ellos. Y cuando tenía una disputa entre el trabajador y la bolsa, aparecían todos los juicios a la exportadora o al acopio, porque se tomaban como temporarios y eso, toda esa cantidad de temporarios que se iban haciendo acumulaban una antigüedad y esa antigüedad después se la reclamaban a esta gente, siendo que no lo podían contratar porque por una presión propia del gremio no lo permitía. Entonces, por ahí se entiende un poco la lógica de que hayan querido eliminar el discontinuo. El tema es que al eliminar el discontinuo se generaba otro inconveniente. Si yo tengo un temporario, lo contrato por segunda vez, ese temporario pasa a ser de prestación continua o no. Los legisladores decían que no, pero bueno, de ahí hubo otro reacomodamiento y el que pasa al recinto es un proyecto con esta readecuación que hablaba Renzo, del temporario que no estaba en el proyecto original, era solamente como para llenar un poquito hasta que volvieras vos, Renzo, nada útil. Muy bien, muy bien. Muy bueno tu aporte, Ricardo. Ya es importante por ahí también entender los contextos en los que sale la ley. De hecho, por ahí fíjense ese errorcito que yo marcaba hoy en el tema de la solidaridad, que la cesión de establecimiento está en el epígrafe, pero después cuando lees el texto no está. De hecho, yo la primera interpretación que hice dije, no habla más de cesión. Y después la veo y digo, no, está en el epígrafe. Entonces, me genera cierta duda, digamos, pero, va a generar dudas de interpretación, digamos, en general. Siempre hay un abogado combativo que te pelea todo, ¿no es cierto? Entonces, va a decir, mirá, en el texto no está en el epígrafe. Entonces, es complicado. Así que bueno, no, un poco para tener en cuenta por ahí en esta modificación, bueno, las atribuciones de la CNTA, de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, han sido reducidas. ¿Eh? Ahora el artículo dice que son solamente las taxativamente enunciadas, ya no puede ir en sus facultades más allá de las estrictamente enunciadas en la norma, y por lo tanto, por ejemplo, eh, se conserva por ahí la facultad de convocar a la negociación salarial del sector, pero ya no fija la remuneración mínima. O lo mismo, sí tiene potestad de fijar asignaciones no remunerativas por ahí, por suspensiones climáticas o fuerza mayor, pero ojo, tiene esa facultad de fijarlas, no son remuneración, son asignaciones no remunerativas que obedecen a suspensiones climáticas, pero requiriendo el voto favorable de la parte empleadora, o sea que en definitiva termina dependiendo de la parte empleadora, o sea que es medio raro ahí la redacción. Eh, y bueno, los programas que fije son opcionales, no son vinculantes para el empleador, eso cambia un poco. Y obviamente, como les decía hoy, el tema de la fijación de la remuneración mínima, sabemos que se perdió y que ahora responde al esquema clásico, ¿no es cierto?, de paritaria, o sea, de negociación colectiva, que tiene sus propias normas del derecho colectivo del trabajo. Eh, a ver, creo que, perdón. Bueno, o sea, en definitiva acá hay un nuevo esquema, un cambio de paradigma de la norma, ya no hay por ahí una cuestión tan protectoria, principalmente en estos aspectos que yo le decía. Un poco a modo de resumen, vimos que se eliminó el trabajador permanente discontinuo. Eh, sí, una pregunta de Victoria Landa, a ver, levanta la mano. Vemos. Hola, ¿se me escucha? Sí. Tenía una duda respecto a la incorporación del artículo 104 bis, pero cuando decíamos lo de estos adicionales, estos componentes dinámicos,
Es decir, que si se aplicarían, no tendrían carácter remunerativo. Eso es lo que yo entiendo, que está tratando de decir el 104 bis, porque de hecho le da la facultad al empleador de quitarlos y no se aplica ni la ultraactividad, ni la costumbre, ni nada, de quitarlos y sacarlos, digamos. O sea, el problema es que yo digo es por ahí si es muy constante o se repite, eh, es muy Claro, dudoso que ya no sea de remuneración. A eso voy, digamos, por ahí viendo el derecho del trabajo que conocemos, sería muy difícil no considerarlo remuneración. Incluso aclarándolo, 104 días en el recibo de sueldo, no es cierto, pero si vemos, el trabajador demuestra que eso estaba siempre. Ojo, porque en definitiva después, ¿en qué impacta? En los aportes, impacta en la indemnización del 245, o sea, al momento del despido es importante saber si es remuneración o no. Y por otro lado, digamos, en el día a día, no solo al momento de la extensión es importante, sino también en el día a día, es decir, este mes conté con tanto, pero el mes que viene a lo mejor lo saca y el mes siguiente lo puede volver a poner. Es una facultad que le da al empleado. Puede haber un ejercicio abusivo de lo que decía del Yubariano. Así. claro, bien. Eh, Ojo, y ojo que tenemos siempre vigente el principio del abuso del derecho en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, entonces, eh, ojo con eso, en realidad es un principio general, y la buena fe también. Entonces, juegan muchas cosas, no es solo norma escrita, sino también principios por ahí que rigen para los contratos. Eso es lo que yo les digo por ahí con esto, texto nuevo. Tenemos el texto de la ley, perfecto, pero vamos a tener cuidado porque juegan otros principios del derecho del trabajo, principios generales del derecho, que no nos podemos olvidar que existen, ¿no? O incluso convenios de la OIT, eh, que por ahí, digamos, se pueden oponer y a los que adhirió Argentina. Eso es lo que yo le digo por ahí cuando hay que ser cauto todavía, esperar que pase ciertos controles de la jurisprudencia, o sea, el control de convencionalidad constitucional que lo tiene cualquier juez, eh, y que de hecho ha suspendido la aplicación de 83 artículos. Esto de acá que vieron hoy no, salvo el 131, el deber de preavisar en el periodo de prueba, pero los demás no, que vieron acá no están suspendidos, por lo menos en lo que yo vi. Así que bueno, en general, esas son las modificaciones, ¿no es cierto? Más las que ven en pantalla ahí, tema de solidaridad, puede traer cierto peligro de interposición de personas de la forma que está regulada. El trabajador permanente discontinuo puede traer un problema para los trabajadores temporarios. Alguno pensará que se puede aplicar supletoriamente el de temporada. Eh, yo creo que no, pero por una cuestión de que acá tenemos las modalidades expresamente reguladas y no hay otra, y no podríamos aplicar supletoriamente, como dice el artículo 2 de la ley 26727, en ese aspecto, eh, la LST, pero ojo, es una interpretación, alguno te podría decir, no, al no estar más el permanente discontinuo, es una modalidad que podría tomarse, en virtud de la realidad, tomarse y aplicarse el de la LST, en virtud del principio de primacía de realidad. Son interpretaciones eso. Totalmente discutible y por eso les decía al principio, se pueden ir por ahí con más dudas que certeza. Bueno, el periodo extendido, ese rige, así como está, y bueno, ahora las remuneraciones se fijan a través de convenios colectivos, ¿no? O sea, esas son más o menos las reformas muy a grandes rasgos, sin un análisis profundo de lo que es solidaridad y demás, pero para que las tengan en cuenta por ahí, esa era la idea hoy del encuentro de hoy. Eh, Así que, a modo de conclusión, simplemente decirles lo que les dije al principio. O sea, esto es todo debatible todavía, o sea, ampliamente debatible, pero bueno, es el texto vigente, lo tenemos que saber, ¿eh? Así que, de mi parte, yo le diría siempre con cautela, si
que son quienes van a asesorar sobre todo a empleadores, tener cuidado con estas cosas y no llevarse una sentencia en contra en algún momento o algo así. Así que bueno, les agradezco a todos los que están conectados, están casi todos los mismos del principio, del inicio. Me gusta mucho, me ha gustado mucho participar y bueno, si tienen algún aporte para hacer, alguna pregunta que quieran hacer, son bienvenidos ahora, que cumplimos con los De que temas. se anime a alguno, bueno, agradecerte, Renzo, fue muy claro, muy enriquecedor. Aparte hay algunas cositas que estuviste hablando que por ahí no han salido eh, al público, pero por ejemplo el tema del contrato de temporada que vos hablabas de la ley de contrato de trabajo, hubo una discusión entre Ríos y Río Negro por el artículo 3 el inciso F, en la cual el tema de frutas, los de Entre Ríos quieren que toda su cadena, toda su producción ingresen dentro de lo que es la ley de trabajo agrario. Sí. En cambio, Río Negro no quiere hacer eso. Bueno, ahí tiene una disputa porque Río Negro, acuérdense que tiene las peras y las manzanas, ¿no? Y en esa discusión, una de las alternativas que se proponía era justamente habilitar la posibilidad de que se vayan esos trabajadores a la ley de contrato de trabajo y que se manejen por el contrato por temporada. Pero bueno, eso creo que es una discusión que es más compleja y sobre todo que a mi Sí. forma de ver estaríamos justamente mezclando pera con manzana. No, Pero obedece obedece a un debate por ahí que se da mucho de otro artículo de la ley, que es uno de los primeros. Cuando habla del empaque de frutas está excluido de la ley 26727, entonces bueno, es algo, una interpretación fina que se puede hacer ahí dependiendo de la actividad, digamos. Ya cuando habla de empaque de frutas ya pasa a ser régimen LST, así que bueno, es un debate importante. No sé qué actividad hacen ahí, pero si no están incorporadas, o sea, es muy finito. Eh, y ya venía el problema. Bueno. sí, bueno, ese es el tema, que tienen una parte de su producción van por un régimen y la otra parte van por otro, digamos. Pero no sé si alguno tiene alguna pregunta. Ahí Mariano lo que nos dice es que que la clave va a estar en la acreditación de las necesidades accidentales o temporaria de la explotación que justifiquen la aplicación de la figura. Sí, Creo que va un poco de lo que sí, vos decías de la primacía de la realidad, ¿no? sí, sí. Primero eso y segundo que hay actividades estacionales que las publica y te dice cuáles son eh, la CNTA, que es la toma de las comisiones regionales. Así que no es cualquier cosa y tiene que obedecer con la realidad primero, no es una cuestión voluntaria hacer un contrato temporario, sino que tiene que obedecer a una necesidad específica. Y las actividades estacionales las publica la CNTA cuáles son y que las toma de las comisiones regionales, digamos. O sea, según la provincia y el periodo del año puede ser considerada estacional, ellos la ponen. Así que bueno, y esa facultad por lo menos todavía no se le sacó a la CNTA. Bueno, no sé si alguien más tiene algún aporte, alguna consulta. Yo, bueno, la disculpa de que fui rápido, pero quería cumplir con el tiempo y los temas, de respetar sobre todo el tiempo de quienes estuvieron conectados. Y eran muchos temas, ese es el tema. Así que bueno, si no hay otra cosa, Era, era largo. No, no, por ahí lo que sí, que vos decías por ahí si se anima otro a tomar palabra. Lo que vos decías de cuando se asesora al empleador, tengan en cuenta lo que decía Renzo muchas veces del tema de la disponibilidad del trabajador. Hay en la CNTA, que muchas veces por ahí obviamos, los que no hacen tanto agrario tienden a evitar ver las resoluciones. Hay un ítem que es el lauchero, que es cuando son jornalizados, es decir, que están un día, si yo lo tengo a disposición al trabajador
por 8 horas, yo le tengo que asegurar sí o sí esa remuneración, por más que le pague de destajo, como decía Renzo, por cada actividad que realice. O sea, yo como lo tengo el tipo a disposición mía 8 horas o el tiempo que sea, esa disposición le tengo que pagar, porque si no él podría estar trabajando o en otro lado o estar descansando porque viene de trabajar de otra cosa. Entonces creo que eso también es importante tenerlo presente para el ejercicio, que son pequeñas cápsulas, ¿no? Pero Sí, 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 hay que tenerlo en cuenta. De hecho, el momento en el debate de sacarle facultad a la CNTA o no, una de las críticas era que tenía mucha resolución. pasa que hay muchas actividades que son totalmente disímiles una de la otra y como piensan que en el campo es todo lo mismo, pero Sí. no. Y bueno, lo que les decía recién, un poco de estas actividades estacionales o cíclicas que las publica, la determina el CNTA, algunos ejemplos, acá tengo uno, por ejemplo, cosecha, manipuleo y lavado de batata en Santa Fe, va el periodo que va de marzo a junio, ese sería así, específico, una determinada actividad en un determinado tiempo y en un lugar. O por ejemplo, laboreo, cosecha y empaque de cebolla en la provincia de Buenos Aires, periodo que va de octubre a mayo. O por ejemplo, floricultura y vivero en la provincia de Córdoba, que es de periodo anual. Bueno, hay algunos ejemplos de lo que ha establecido la Comisión Nacional de Trabajo Agrario como una entidad estacional que tomó de las comisiones regionales. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también por ahí para el temporal. Bueno, Renzo, creo que ha sido muy claro, te vamos a liberar. Bueno, Muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte. Tenemos la suerte que todos los años nos venís diciendo que sí, así que esperemos que el año que viene volvamos a contar con vos por acá. bueno, Eh, Les mando un saludo a todos, te dejo el cierre a vos, Renzo, y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. bueno, agradecerle a todos por haber estado y por haberse quedado, que es muy importante eso. Así que bueno, traté de ser lo más breve posible. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.